tome la palabra de Dios en sus manos. En el capítulo 30 del libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 30, versículo 15. Quiero leer esta palabra donde vamos a basar este mensaje de la palabra bendita del Señor. Y leemos para gloria de nuestro gran Señor. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisiste. Amados hermanos y hermanas, quiero hablarles en esta ocasión acerca del tema confianza y fortaleza. Confianza se define como esperanza firme que se tiene de alguien o de algo. Realmente la confianza forma parte de los valores y virtudes que debieran poseer las personas. Toda persona de bien es una persona de confianza, pero toda persona que sirve al mal, que sirve a las tinieblas, es una persona desconfiable, una persona a quien no se le confía absolutamente nada. Pero que Dios nos ayude a ser personas confiables, a ser personas que lo que pongan en nuestras manos, que lo que nos confíen, nosotros podamos responder por eso, ser responsables, ser leales, ser fieles a Dios y a su palabra, ser fieles a Dios y a aquellos que han confiado en nosotros. La palabra fortaleza prácticamente se desprende de esta palabra confianza, espiritualmente hablando. La capacidad de una cosa o persona para sostener, soportar o resistir algo. Ninguna fortaleza, espiritualmente hablando, puede venir de otra parte, sino de la confianza que yo y cualquier persona que sirve a Dios pueda tener de esta palabra bendita. De ahí emana mi fortaleza. No puede haber alguien fortalecido dentro del cristianismo si no es a través de esta fuente poderosa que es la palabra de Dios. Porque Dios es mi fortaleza. Él es mi amparo. Él es mi fuerza. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Esa es la fuerza cuando confiamos nosotros en esta palabra bendita. El Señor le habla al pueblo de Israel a través del profeta Isaías y les dice: así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel. En descanso y en reposo seréis salvos. Note esta primera frase. El descanso es algo que el alma necesita. Es una fuerza que debe ser espiritual. La carne se cansa. A la verdad, el Señor dijo
a sus discípulos a la verdad. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El capítulo 40 de este libro del profeta Isaías habla que los jóvenes se fatigan, se cansan, flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová, es decir, los que tienen confianza, porque usted no va a esperar en alguien que no confía. No va a esperar en alguien que le tiene desconfianza. Lo que va a hacer es que se ponga a la defensiva cada vez que lo mire, lo vea o lo encuentre en cualquier parte del mundo, de la tierra donde esté. Va a sentir esa persona de la cual usted desconfía como una amenaza. Pero todo lo contrario cuando hablamos del Señor, porque la palabra dice claramente que Él es mi fuerza, que Él es mi fortaleza y Él es mi descanso, el descanso de mi alma, el descanso de mi espíritu, emanan y dependen de Dios. Y aquí habla de un descanso de quietud. Y no estamos hablando de pereza, de soñolencia, de andar sencillamente tirado en una cama o en un rincón. No, aquí habla de un descanso espiritual, de un reposo espiritual. Y en ese descanso, en esa confianza absoluta en Dios y su palabra, entonces podemos ser salvos. ¿Por qué razón? Porque le dejamos la carga, el problema, la necesidad, la enfermedad, inclusive cualquier cosa que nos atañe, que nos golpea, que la vemos como una amenaza en la tierra para nosotros. Descansamos en el Señor y entregamos a Él nuestra carga, y entonces Él va a actuar. Y por eso en ese descanso, en ese reposo, es nuestra salvación, porque el Señor va a actuar. Y también dice en quietud y en confianza. Cuando una persona tiene confianza de lo que está haciendo, o confianza de una persona, actúa en quietud, está confiando en esa persona. Aquí directamente nosotros entendemos que el Señor quiere que tengamos quietud. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones, vuestras oraciones delante de Dios. Él no quiere a un hijo, a un cristiano desesperado, loco. El Señor no tiene locos, tiene gente cuerda. La gente que reposa en Él, que descansa en Él, la gente que ha confiado en su palabra, es gente de quietud, gente de estabilidad, gente que tiene peso espiritual, que no lo desubica cualquier cosa, cualquier mala noticia, cualquier situación, no lo desubica, porque tiene quietud en el corazón, en el alma, en el espíritu. En esa quietud y confianza será vuestra fortaleza. Ahí estriba lo que yo soy, la estructura de mi vida. No depende de mis conocimientos,
ni depende de lo que posea alrededor mío en ningún momento. El reino de Dios no consiste en la abundancia de los bienes que posea. Nadie, la bendición de Dios, la presencia de Dios, la fortaleza de Dios, no dependen de otras cosas humanas, físicas. Dependen del poder que el Señor haya logrado penetrar en el alma, en el espíritu, en la mente de una persona. Y entonces, de esa quietud y esa confianza, depende, emana la fortaleza. Alabado sea el Señor. En cuanto a lo espiritual, la fortaleza de mi vida depende de la confianza que yo tenga o cualquier otra persona tenga de la palabra de Dios. Ahí se concentra la confianza y la fortaleza. Si yo confío en esa palabra, no me voy a desanimar por cualquier cosa. No voy a pretender dejar el camino de Dios para servir al mundo pensando que Dios no me pudo ayudar. De esa fuerza, de esa fortaleza producida por la confianza en la palabra, en lo que la boca de Dios ha dicho, es que venimos nosotros a hacernos fuertes. La palabra dice que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es paradójico. Pero así es. Cuando el hombre debilita su vida, no cree en su poder, en su fuerza, en sus habilidades para escapar, para hacer, para ir y venir, sino que confía en el poder de Dios, entonces esa parte humana está debilitada. Pero entonces es cuando una persona que sirve a Dios es fuerte, porque la fuerza de Dios se activa. Cuando el hombre dice que todo lo puede, que todo lo es capaz de hacer por su propia fuerza, por el dinero que tiene, por las posesiones que tiene, por la apariencia que tiene, entonces el Señor quita su mano porque no necesita, según esa persona, la intervención de Dios. De hecho, que en muchos casos, cuando se ha estado hablando la palabra de Dios en las calles, predicándole a la gente, hay quienes manifiestan verbalmente su actitud, lo que tienen por dentro, y dicen: realmente yo no necesito de Dios. Tengo dinero, tengo amigos, tengo de todo, no necesito de Dios. Qué triste y qué desgracia, porque el hombre es un mortal, es un pedazo de barro caminando. El hombre es limitado en todos los aspectos, su mente limitada, su sabiduría, sus alcances, sus logros están limitados. Pero el Dios a quien yo le sirvo y el Dios que yo le estoy predicando es un Dios ilimitado, todopoderoso, omnisciente, omnipotente, poderoso, el Dios inmutable, que nunca cambia, el Dios que nunca ha sido ni será vencido. Él es el vencedor, Él venció para vencer. Nunca
nadie podrá enfrentarse y pretender vencerlo. Si yo sé esto y creo en esa palabra y tengo esa palabra metida en el corazón, nadie me va a desestabilizar en esta tierra, porque mi confianza está puesta en Él. Y la palabra dice en Mateo capítulo 4, verso 4, dice claro, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí es donde mi confianza en esa palabra bendita del Dios Altísimo produce la fortaleza como resultados de la confianza, y la fortaleza es la que me va a sostener, la que me va a levantar, la que me va a dar la fuerza para enfrentarme al enemigo en cualquier momento. Esa fortaleza que produce la confianza en la palabra de Dios. Dice el primer libro de los Reyes, el capítulo 8, verso 56, bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés, su siervo, ha faltado. Y el verso 57 dice, y esté con nosotros Jehová nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desampares ni nos deje. El testimonio de Abraham, de la vida que vivió, el testimonio de Moisés, el testimonio de guerreros como Josué, como Caleb, como otros, son la fortaleza de mi vida, porque estoy leyendo y estoy sabiendo cómo Dios los sostuvo, cómo Dios peleó por ellos, cómo Dios los defendió. Pero yo debo probar también, y cuando he probado que el Dios Altísimo ha salido en defensa de mi vida, ha salido en defensa de mi salud, ha salido en defensa de las cosas que Él ha puesto en mis manos, ha salido en defensa del ministerio que Él me ha dado, ha salido en defensa de mi vida espiritual, que he visto cómo las fuerzas del mal han tenido que retroceder, han tenido que huir. Entonces esta palabra se va conjugando y se va entrelazando. El testimonio de los antepasados, bíblicamente hablando, y el testimonio del presente hacen una fortaleza poderosa, porque entendemos que no somos solos, que no somos dos o tres, que han pasado miles de años y la palabra que Dios ha hablado nunca faltó. Y eso indiscutiblemente trae la fortaleza, la confianza a la vida, porque también dice la palabra a través del profeta Samuel, en el capítulo 3, versículo 19 del primer libro del profeta Samuel, dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra
ninguna de sus palabras. El verso 20 dice, y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Si yo tengo ese testimonio, si yo lo sé, ese testimonio se traspasa para este tiempo, miles de años adelante, en la época, en la era que nos ha tocado vivir. Esa palabra permanece por siempre. Muchas cosas van a terminar. El cielo y la tierra pasarán, pero esta palabra no pasará. Si yo la creo, tengo que probar. Y eso es importante, hermano y hermana, que usted pruebe realmente el poder de Dios. Que usted experimente, que busque la manera en que Dios pueda hacer un milagro, un portento a través de su vida. Que Dios lo defienda, que Dios le dé la victoria que usted está esperando. Que Dios haga el milagro que nunca se imaginó que pudiera hacer. Cuando eso ocurre, entonces usted entrelaza esta palabra y dice, realmente ese Dios a quien yo le sirvo, es el mismo, como dice Hebreos 13:8, de ayer, de hoy y por los siglos. No ha cambiado. Entonces eso produce en mi vida una confianza absoluta en su palabra. Y como resultado de esa confianza es mi fuerza, es mi fortaleza. Y nadie me va a encontrar en un rincón deprimido, derrotado, porque si esa fortaleza está en mí a través de la confianza en la palabra, nunca seré vencido, nunca seré derrotado, nunca seré tirado en el camino. Siempre habrá una fuerza que me sostendrá hasta el último día de mi vida. Y esa experiencia debe ser distribuida en la vida de cada persona que sirve a Dios. No podemos servir o vivir simplemente de experiencias ajenas. Usted, si ha experimentado el poder de Dios, tiene un testimonio claro de lo que Dios puede hacer. Todas estas escrituras confirman la confiabilidad y la inmutabilidad de la palabra de Dios. La palabra de Dios es tan pura y limpia que dice el Salmo número 12, verso 6, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Si le queda alguna duda que la palabra de Dios no es limpia, usted lea esta palabra. Busque la experiencia. ¿Limpia de qué? Limpia de contaminación, de envidia, de mentira. La palabra del hombre, de un ser humano, y especialmente el que no sirve a Dios, como ya dijimos, no es confiable. No se sabe cuándo está hablando verdad o cuándo está engañando, cuándo está hablando mentira de su propio corazón. Un verdadero cristiano no debe hablar mentiras. Ninguna palabra corrompida debe salir de su boca, sino la que sea útil para
la necesaria edificación de los oyentes. Quiere decir que lo que habla es verdad. Eso es el hombre. Pero la boca de Dios nunca mintió, ni mentirá. Y su palabra es limpia, porque no tiene ningún contagio absoluto de nada. Es pureza, es limpieza. Él no necesita mentirle a nadie. No conoce la mentira. El profeta dijo, no hubo engaño en su boca. Y así es la palabra. Lo que dice, si yo lo creo, se va a hacer una realidad en mi ser, porque va a ser una fuerza ininterrumpida, una fuerza que nadie podrá contra esa fuerza que hay dentro de su ser. Una fuerza que va a diferenciarse entre los demás que no la tienen. Es una fuerza poderosa, producida por la fe en la palabra, por la confianza en la palabra de ese Dios vivo. Y esas palabras, repitiendo lo que dice este verso, son limpias como plata refinada en horno de tierra y purificada 7 veces. Es una comparación demasiado amplia para entender que cuando se quiere purificar la plata genuina, se mete en el horno, así como ocurre con el oro, pero estamos hablando de la plata. Se purifica, pero acá habla de ser purificada la palabra en un horno 7 veces. Pasó la primera, la segunda, la quinta, la sexta y la 7ª vez de purificación en un horno. Y esa plata salió pura. La palabra de Dios no tiene componendas ni tiene impurezas. Ha sido purificada y producida por el corazón y la boca de un Dios altísimo, soberano, poderoso, inmutable. Bendito sea su nombre por siempre. Dice el escritor a los hebreos, hablando de este Dios y de su palabra bendita, el capítulo 6, versículo 13, dice, porque cuando Dios hizo promesa a Abraham, no pudiendo jurar por ningún otro mayor, juró por sí mismo. Es decir, no había uno mayor para jurar. Siempre se jura o se juraba especialmente por uno mayor. El juramento llegó a ser una costumbre tan radical y llegó a ser una costumbre dentro de las leyes. Y cuando alguien era presentado ante los jueces, ante la ley que gobernaba el país, su juramento era lo que lo hundía o lo libertaba, lo dejaba cautivo o lo dejaba libre. Y entonces dice el Señor en su palabra que cuando le hizo la promesa a Abraham,
no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, usando el mismo sistema que la ley tenía y que las gentes en su tiempo tenían. El verso 16 dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Para ellos, el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Y entonces el verso 18 dice, para que por dos cosas inmutables, es decir, que no se puede retroceder, incambiables, por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fuertísimo consuelo. Los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Eso es muy alentador, que el mismo creador del universo, el mismo Dios, el mismo Señor, haya establecido, haya hecho juramento de su palabra, de la promesa que hizo a Abraham, le juró. Y por eso juró por sí mismo y juró que esa palabra, ese pacto que Dios estaba haciendo, sería cumplido. ¿Y cuántos años pasaron de una promesa que Dios le dio a Abraham, que tendría un hijo? 25 años, cuando ya el hombre y su mujer no tenían fuerza, ni tenían ya la idea, ya habían perdido la idea, el propósito, habían perdido la esperanza que pudieran llegar a tener un hijo. Se perdió, se fue la esperanza y tuvieron una falla humana, porque no confiaron 100% en lo que Dios había hecho. Y yo le digo una cosa, hermano y hermana, usted que me está escuchando o me está viendo, si usted desconfía de esta palabra y desconfía del Dios de la palabra que le ha hablado, que le ha dicho, de lo que está escrito, desconfía de eso, llegará el día cuando usted dice, eso está escrito, pero Dios no tiene nada que ver conmigo y Dios a mí no me ha dicho nada. Entonces sus caminos fácilmente se van a torcer, se van a desviar de la senda sus pies, y va a parar haciendo su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Va a parar en el fracaso, en la ruina, en la derrota, porque quitó los ojos del Señor y quitó su corazón de la palabra que Dios le habló. Yo le aseguro una cosa, que si Dios le ha hablado a usted, si Dios le ha dicho algo a usted, podrán pasar los años, no se lo llevarán a la tierra a sepultarlo hasta que sus ojos hayan visto lo que Dios le prometió. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Aunque Abraham llegó en un momento
a dudar y su mujer dudaron y tomaron otra determinación que les fue un golpe a sus vidas y una angustia y una situación complicada, porque todo el que deja el camino del Señor, su palabra, el que deja de creerle a Dios y de hacer lo que el Señor dice en su palabra que hay que hacer, y va a ejecutar lo que su mente carnal, lo que su corazón carnal le dicta, será un fracasado, será un tirado y desbaratado en el camino, como miles y miles en diferentes partes de la tierra que hemos oído, hemos visto a tantos desbaratados, destruidos y fracasados porque no le creyeron a Dios. Él está estableciendo esa palabra y creyendo y manifestando que por dos cosas inmutables es imposible que Dios mienta: su palabra y el juramento de un Dios altísimo, creador de todo y dueño de todo, que no necesitaba jurar, pero lo hizo para ponerle un sello, para que la gente que escuchó eso creyeran, estuvieran pendientes de lo que su boca, de lo que su palabra, de lo que las promesas divinas iban a ejecutarse en el tiempo de Dios. Y fue así, hermano. En el tiempo de Dios se cumplió esa palabra, se cumplió ese juramento. Y aunque pasaron tantos años, nació el hijo de la promesa que la boca de Dios había dicho. Concluyo esta parte de la confianza en esa palabra, porque la confianza en su palabra, en la palabra del Dios vivo, produce en mí la fortaleza. En el momento que una persona que sirve a Dios deje de confiar y de creer en lo que Dios ha dicho, se desvanece. La fortaleza se volverá debilidad. Lo fuerte que era se volverá un blandengue, un cobarde, un débil y por ende un derrotado. Son incontables las personas que han conocido a Dios, pero han tenido la palabra de Dios, al Dios de la palabra, como algo sustituible y como algo superficial. Sustituible en que no le importa. Hay gente que pudiendo estar en un templo adorando a Dios, no lo hacen, no van, se quedan en sus casas o cambian el culto a Dios que se podía hacer ese día, un día no laboral, que el 99,5% están de descanso, pero usan el tiempo del culto a Dios para estar en centros comerciales, para estar vagando en las calles, para estar durmiendo en las casas. Un indigente que conocimos después que Dios lo levantó, lo restituyó a su condición normal, se le dio un trabajo y empezamos a ver que no se congregaba el día domingo. Cuando se le preguntó el por qué, dijo que el domingo era el único día que él tenía para dormir. Y esa
ese tipo de personas están desbaratados, destruidos por el enemigo, porque el alma de una persona que sirve a Dios tiene que ser un alma hambrienta, sedienta de Dios, porque es a través de la palabra que va a venir mi fortaleza, de la confianza que yo tenga en esa palabra bendita. Ahí será la fortaleza de mi alma, de mi corazón, de mi vida. Alabado sea el Señor. En el libro de Jueces hay una palabra bendita que dice en el capítulo 8, versículo 4, dice esta palabra lo siguiente: y vino Gedeón al Jordán y pasó los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Esa es una muestra. Es una muestra de la fortaleza. La fortaleza que es el resultado de la confianza va a fortalecer el alma, el espíritu. Y aunque aparentemente una persona se mire débil en su estado físico, si esa fuerza espiritual está en él, es fuerte. Ahí se cumple lo que la Escritura dice. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, no obstante, el interior se renueva de día en día. ¿Por qué? Porque no es la fuerza humana la que cuenta. No es la fortaleza humana la que va a permanecer. Es la fuerza de Dios. Y de hecho, que el día que la persona tiene que partir de la tierra, llegó el día cuando termina su carrera en este mundo y el Señor lo traslada a un hogar eterno. Allí no va a estar la carne ni la sangre. Allí va a estar el alma, el espíritu, que eran la parte interna, el hombre interior, la parte interna del ser. No muere, permanece para siempre. La carne se desvanece, se vuelve polvo, se desaparece, pero la parte espiritual del hombre permanece para siempre. Y ahí es donde mientras estamos en la tierra tenemos la fortaleza de Dios en nosotros. Estos hombres que menciona este capítulo 8, verso 4 de Jueces, hablan del cansancio físico. Estaban agotados físicamente, cansados. Pero aquí dice que cansados, mas todavía persiguiendo, porque había una fortaleza interna. Sabían que Dios les había hablado. Sabían que ese hombre que estaba ahí puesto había encontrado un día a un mensajero del cielo que le trajo un mensaje y que le habló específica y concretamente de lo que tenía que hacer. Y entonces esa fuerza se entró dentro de él, se metió adentro. Usted y yo no podemos ser fuertes en la carne simplemente. Tenemos que tener una fuerza interna para no dudar de lo que Dios nos ha dicho y de lo que Dios quiere hacer en nosotros. La palabra dice, hablando de la fortaleza
que ya está dentro de nosotros cuando hemos confiado en el Señor. El Salmo número 27 dice claramente esta palabra de la siguiente manera en el verso 3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y mire, hermano, el verso 14 de ese salmo dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Hay que esperar que Él actúe. Mi deber es orar, buscar a Dios, humillar mi corazón, mi ser en la presencia de Dios. Pero quien va a actuar, quien va a controlar el panorama, la situación, quien se va a encargar de mis enemigos y de sus enemigos, no es usted. Usted no tiene que enfrentarse con nadie, ni igualarse, ni siquiera en sus propias palabras. Usted lo que tiene es que confiar en Dios, en su palabra, tener esa fortaleza interna para esperar en Él. Y entonces hay que forzar y alentar el corazón y esperar en Jehová. Bendito sea su nombre por siempre. Y la Escritura nos habla de esa fortaleza interna que ya lo hemos repetido, es el producto de haber confiado en esta palabra. Dice el capítulo 3 de Efesios, la epístola a los Efesios, capítulo 3, versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Esa fuerza no puede venir de otro lado y de otra manera, al menos que una persona confíe, ponga su absoluta confianza en la palabra de Dios, en el Dios de la palabra, que realmente pueda confiar en Él. Y cuando se confía en Él, viene esta fortaleza en el poder del hombre interior, es decir, de mi ser espiritual. Pero me llama la atención que Pablo dice, escribiendo a esta iglesia en Éfeso: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que usted y yo tenemos que orar, no solo por nosotros. Debemos orar por nuestros hijos, por nuestros padres. Debemos orar por la congregación, por nuestros hermanos, que ellos un día puedan ser fortalecidos con el poder del Señor en el hombre interior, en su vida. Una vez que la persona que sirve a Dios
ha sido fortalecida en su alma, su espíritu, su ser espiritual, no va a haber nada ni nadie que lo desprenda de este camino. No va a haber nada ni nadie que lo haga retroceder o que lo tire en una depresión por allá a un rincón. Porque esa persona tiene esa fortaleza interior que es la que necesitamos para poder sobreponernos a tantas cosas que hay sobre esta tierra. Y el capítulo 6 de Efesios, verso 10, vuelve a repetir esto. Y dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por eso insistimos en que hay que orar, hay que ayunar, hay que vigilar, hay que buscar a Dios. El que no lo hace será golpeado. El que no lo hace es un débil, una persona debilitada que en cualquier momento va a ser golpeado por el enemigo y va a sucumbir en este camino. Alabado sea el Señor. Voy finalizando, pero en Romanos capítulo 8, verso 37, es un pasaje de la Escritura muy conocido y muy importante para nosotros. Aquí dice la palabra: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Mire, si leyéramos los versos anteriores, por ejemplo, el verso 35, Pablo está diciendo a esta iglesia en Roma, está escribiéndoles que nadie lo podría separar del amor de Cristo. Y dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y esto es muy importante, porque note esto, hermano, que todo lo que menciona de tribulación, de hambre, de desnudez, todo lo que hace mención en estos versos anteriores y los posteriores, porque el verso 38 dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Describe un panorama sombrío, terrible, de persecuciones, de hambre, de desnudez, de huir, de derrota física. Está hablando de lo físico. Pero cuando recurre a la fortaleza que debe estar dentro de nosotros, el panorama cambia y manifiesta: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y esa es una realidad. Usted no vencerá por su fuerza, no vencerá por sus capacidades intelectuales, económicas, ni por su apellido, ni por el tiempo que lleve dentro de la vida cristiana. Usted vencerá por el poder de Dios, vencerá porque la sangre de Cristo lo cubre, vencerá porque la mano poderosa, invisible de Dios lo va a sostener
hasta el último día de su vida. Llénese de la confianza en la palabra. Confíe que no es un hombre, no es un mortal el que ha hablado. Es el Dios invisible que lo comprobó por miles de años en el pasado y lo sigue probando en el presente. Él no ha cambiado. Es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y si confía en esa palabra, si tiene confianza en esa palabra, tendrá una fuerza interna que aunque lo exterior se deteriore, se vaya acabando, esa fuerza interna lo llevará no a 2 cuadras ni a 2 kilómetros, lo llevará a toda una eternidad. Que Dios le bendiga, le ayude. Quiero que allá donde está, cierre sus ojos. Y si usted no tiene a Cristo en el corazón, si no tiene la presencia de Dios en su vida, yo lo invito para que recibas a Cristo. Pide perdón por tus pecados y recibe a Cristo como Salvador de tu alma. Si te has apartado, hoy es el momento de reconciliar con el Señor. Ahí en tu casa, en el vehículo donde vas, donde me está escuchando y donde van a escuchar en diferido esta palabra por diferentes partes de la tierra, necesita estar asegurado, porque hay una eternidad que si no tienes a Cristo, te perderás en el infierno eterno. Que Dios le bendiga. Padre amado, bendice y ayuda a aquellos que han oído la palabra. Oh Dios, y permite que tu nombre sea glorificado en ellos. Salva las almas, rompe cadenas, desbarata, oh Dios, los yugos y la cautividad del infierno sobre esas vidas. Liberta al cautivo en el nombre de Jesús. Anota sus nombres en el libro de la vida. Para gloria de tu nombre lo pedimos, Señor. Amén y amén.